África en un clic con Sani Ladán. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de África en un clic. Un pueblo que no conoce su pasado, sus orígenes y su cultura es como un árbol sin raíces. Marcus Garvey. En la pista del aeropuerto de Miami, la puerta de un avión comercial se abre lentamente. Se lanza una cuerda al suelo a la que unos hombres en calzoncillos atan una maleta que contiene $1 millón. Eran agentes del FBI estadounidense. Los secuestradores del vuelo exigieron que se desvistiera para asegurarse de que no iban armados. Durante los intercambios telefónicos previo a la entrega de la maleta que contenía el dinero, los negociadores del FBI habían indicado que solo habían podido encontrar $0,5 millón. A lo que los secuestradores respondieron que, en ese caso, se irían con la mitad de los rehenes. Finalmente, el FBI cedió y entregó la totalidad de la suma exigida. Una vez subido a bordo y contabilizado el dinero pagado por el rescate, los 86 pasajeros del vuelo 841 del Delta Airlines fueron liberados. El avión partió inmediatamente hacia Argelia. A bordo iban 3 hombres, 2 mujeres y 3 niños pequeños, todos afroamericanos, que habían decidido cruzar el Atlántico para establecerse ahí y no volver jamás a Estados Unidos. Cuando aterrizaron en Argel, el avión fue rodeado por soldados argelinos. Un oficial subió al avión y declaró solemnemente: "Bienvenidos a casa". Aunque esto suene como una película, es un episodio de la historia real que ocurrió exactamente como le acabamos de relatar. En este episodio de África en un clic te acercamos este hecho histórico del que poco se habla: la conexión entre el Black Panther Party y los movimientos de liberación africana. En concreto, cuando establecieron la sede internacional del movimiento en Argel. Argelia pagó un precio alto por su libertad, tras una guerra de liberación contra los colonizadores franceses que se saldó con la muerte de casi 1,5 millones de argelinos, y muchos otros fueron encarcelados en campos de concentración, sin contar las múltiples violaciones y torturas realizadas por el ejército francés. En el momento de la independencia, el país tenía casi 10 millones de habitantes. 2,5 millones de niños padecían tuberculosis o raquitismo. La economía del país estaba en ruina y el 90% de la población era analfabeta. Era el resultado de más de un siglo de colonización brutal cuya misión era civilizar a los nativos y modernizar el país. Tras haber conseguido expulsar al ocupante colonial, los argelinos entendían que era su deber apoyar a otros movimientos de liberación en todo el mundo. También querían recompensar a quienes les habían apoyado durante la guerra. Boumediene envió médicos a Cuba, China y Líbano. Llegó incluso a ofrecer apoyo militar y un salario mensual a los miembros de grupos armados que deseaban derrocar a sus amos coloniales. En cierto modo, se trataba de mostrar al mundo que Argelia sigue en la vanguardia de la resistencia de los movimientos de liberación anticolonial y antiimperialista. El pueblo argelino había adquirido suficiente experiencia, vivencia y habilidades en la expulsión de las potencias coloniales como para transmitirlas al resto del continente africano y más allá. Muchos combatientes de Oriente Medio, de África y Sudamérica fueron entrenados en Argelia y Marruecos por el Frente de Liberación Nacional. A partir de 1962, el país reconoce oficialmente todos los movimientos de liberación que luchan contra cualquier estado imperialista y abre sus puertas a los condenados de la tierra. Entre 1962 y 1974, Argel fue una encrucijada para los movimientos anticolonialista y antifascista. Desde América Latina hasta Asia, pasando por África y el mundo árabe,
Los oprimidos, los exiliados y los miembros de los movimientos de liberación fueron invitados a instalarse y organizarse en la capital argelina. Fue el refugio de jefes de estados, líderes revolucionarios, desertores, secuestradores y secuestrados. Todos fueron recibidos con los brazos abiertos por el nuevo gobierno. Mediante la movilización internacional y el apoyo a las luchas anticoloniales, Argelia esperaba acabar de una vez por todas con la ideología colonial. En un discurso pronunciado en 1963, Ben Bella llamó a todos los pueblos africanos a formar un frente popular contra el colonialismo. El 21 de julio de 1969, su gobierno organizó el primer festival cultural panafricano al que asistieron más de 4.000 personas de 22 países. Argelia también invitó a organizaciones políticas y militares. El primer movimiento de liberación acogido fue el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela, que tenía oficinas en pleno centro de la ciudad de Argel. En 1962, Mandela recibió entrenamiento militar en Oujda por parte de combatientes argelinos del Frente de Liberación Nacional y nunca olvidó el apoyo de Argelia en su lucha contra el apartheid. Argel por entonces se había convertido en un hervidero del multiculturalismo político. Ahí había afroamericanos buscados por el FBI, varios miles de palestinos de Al-Fatah, dirigentes de movimientos de liberación africanos, guerrilleros, oficiales cubanos, militantes vietnamitas, desertores del ejército portugués y exiliados políticos de América Latina. La capital acogió incluso a un movimiento canario que quería acabar con la dominación española. En ese ambiente cultural se reunían revolucionarios de todos los rincones del mundo para defender su causa ante los dirigentes del tercer mundo. Cabe recordar aquí que la definición que se tenía de países del tercer mundo en esa época no es la misma que la de ahora, pues el término países del tercer mundo se usaba para referirse a los países no alineados en la Guerra Fría que oponía el bloque soviético contra Occidente. El Partido de las Panteras Negras, el BBP, era uno de los grupos de protestas más temidos por el gobierno estadounidense, ya que había conseguido consolidar vínculos de cooperación entre la lucha nacional por la liberación de los negros en Estados Unidos y el movimiento antiimperialista mundial. En julio de 1969, el director del FBI, John Edgar Hoover, describió al BBP como la mayor amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Eldridge Cleaver fue uno de los primeros líderes del Partido de las Panteras Negras. En 1958 fue condenado a cumplir una pena de 8 años de cárcel. Ahí se convertiría en discípulo de Malcolm X. También fue ahí donde escribió sus memorias Soul on Ice, Alma en Hielo, nominado como uno de los 10 mejores libros de 1968 por el New York Times. Como redactor jefe del periódico oficial del BBP, su influencia creció y la CIA le tenía fichado. Era una época en la que los miembros de las Panteras Negras eran objetos de asesinatos por parte de los servicios gubernamentales estadounidenses. En 1969, durante una emboscada organizada por la policía de Oakland, Cleaver resultó herido pero logró escapar. Se exilió en Cuba y después en Argelia con su esposa Kathleen Cleaver. La pareja fue de los primeros miembros de las Panteras Negras en instalarse en Argel. Pronto les siguieron unos 12 otros miembros. Casi todos fueron buscados activamente por las autoridades estadounidenses. Un mes después de su llegada a Argel, Cleaver dijo en una rueda de prensa: «Somos parte integrante de la historia africana. La América Blanca nos ha enseñado que nuestra historia empieza en las plantaciones y que no tenemos otro pasado. Tenemos que reivindicar nuestra cultura». Antes de llegar a Argelia, los Panteras Negras habían conocido el país a través del libro de Frantz Fanon,
los condenados de la tierra. Según el antiguo jefe del gabinete del partido, David Hilliard, era una referencia absoluta para el movimiento. Él diría lo siguiente: Frantz Fanon era la Biblia. Su libro lo llamábamos la Biblia Negra. Gracias a él conocimos la revolución argelina y nos familiarizamos con otros pueblos que luchaban por controlar su destino. En cierto modo, empezamos a imitar lo que ocurría en su libro y en Argelia, pues nuestra comunidad se parece a la descrita por Fanon. La opresión que sufren los afroamericanos se parece a la que sufrieron los argelinos a manos de los franceses mucho antes del ejemplo vietnamita. En Argel, las Panteras Negras fueron recibidas como una delegación de un estado independiente. De hecho, el gobierno argelino les concedió privilegios diplomáticos, una asignación mensual y libertad para viajar dentro y fuera del país. Para organizar sus actividades, los Panteras recibieron incluso una villa de 2 plantas en El Villar, un barrio acomodado de la capital. La propiedad les había sido ofrecida por el Vietcong, que también estaba presente en Argel y acababa de trasladarse ahí. Cleaver era cercano al grupo y había visitado Vietnam del Norte en misión de buenos oficios. A cambio de la villa, Cleaver accedió a realizar varias emisiones en la radio norvietnamita en las que instaban a los soldados afroamericanos a matar a sus comandantes. La villa se convirtió en la sede de la sección internacional de los Panteras Negras y en una base en el extranjero para la lucha contra la segregación estadounidense. Los Panteras aprovecharon su estabilidad para cooperar con otros movimientos de liberación. Su cuartel general se convirtió en la Embajada Negra estadounidense en un momento en que Estados Unidos ni siquiera tenía embajada en Argelia. Forjaron estrechos vínculos con miembros de otros movimientos revolucionarios, tanto negros como árabes. En particular, se reunieron con diplomáticos de la delegación palestina y con Wei Pao Chang, consejero de la Embajada de China. La saga de los Panteras Negras en la capital argelina solo duró unos años. Eldridge Cleaver y su esposa, ya en conflicto con la rama oficial del partido en Estados Unidos, en realidad no tenían más poder que Reich en el exilio. El 10 de agosto de 1972, todo cambió. La policía argelina rodeó la sede de las Panteras Negras y puso a todos sus miembros bajo arresto domiciliario. Este acontecimiento se produjo después de que Cleaver exigiera públicamente a Boumediene que devolviera el $1.000.000 que había traído el grupo de secuestradores 10 años antes. Las autoridades habían confiscado el dinero a pesar de que estaba destinado a financiar el partido de las Panteras Negras. La brecha entre las Panteras Negras estadounidenses y la sección internacional no hizo más que empeorar la situación de las Panteras en Argel. Se convirtieron casi en apátridas. A su vez, la rama del partido en Estados Unidos se volvieron más frágiles y divididas. El FBI aprovechó todo esto para debilitar aún más el movimiento. El programa de contrainteligencia COINTELPRO permitió a las agencias vigilar, infiltrar e incluso asesinar a miembros de las Panteras Negras. Utilizando el acoso policial y testimonios perjuros ante varios jueces, el FBI consiguió socavar la dirección del movimiento que, como consecuencia de las tensiones internas preexistentes, acabó derrumbándose en 1982. En el resto del mundo se sucedieron otros movimientos antiimperialistas. En cuanto a Cleaver, tras 7 años de exilio, regresó a Estados Unidos en 1975 y falleció en 1998. Para terminar, recomendamos el documental Argel, la encrucijada de las revoluciones, en Arte. Hasta la semana que viene, inshallah, y no olvides compartir este contenido en tus diferentes plataformas y suscribirte a nuestras redes sociales en Instagram, África en un clic, y en Twitter, África_clic.
Te leemos en los comentarios. Gracias de nuevo y hasta pronto en África en un clic, donde te acercamos al continente.